Gracias por quedarte con nosotros. Felices de compartir con la doctora Sandra Rodríguez en el día de hoy, hablando de todas esas patologías que producen fiebre, de todas esas enfermedades que tenemos, que nuestras emergencias están, que yo creo que no hay ningún centro del país que no esté abarrotado de pacientes. Nosotros no somos la excepción. Nuestra clínica Unión Médica trata en todo lo posible de acomodar al niño, a la madre, a la familia. Estábamos hablando, la doctora, lo que significa para una familia el ingreso de un paciente. Es totalmente trastornar la rutina de esa familia, porque la mamá que trabaja no puede ir al trabajo, el papá que tiene sus compromisos tiene la tensión de que el niño está malo. O sea, cuando nosotros a veces el paciente está malito, pero puede tratarse en la casa, hoy en día cada vez más hay que hacer hincapié en aquellos pacientes que pueden tratarse de forma ambulatoria, tratarlo, porque es la mejor forma de tratarse. Ahora ya aquellos pacientes que no pueden tolerar ni alimentos ni medicamentos, señores, no nos queda de otra que ingresarlo. Doctora, para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades febriles, las que principales que hemos mencionado, ¿qué hacemos nosotros con esos niños? Okay. Lo primero que hacemos es el interrogatorio a la madre. La madre nos va a decir la sintomatología que presenta el paciente y todas las manifestaciones hasta el momento de llegar al médico. Luego de escuchar a la madre, pasamos a hacerle una evaluación al paciente y encontrar ese foco infeccioso, ya sea viral o bacteriano, que está provocando la fiebre. Luego procederemos a realizar las analíticas correspondientes de acuerdo a la patología que encontremos o a las manifestaciones del paciente y en conclusión llegamos a descubrir qué es en realidad lo que tiene el paciente. Ok, algo muy importante que las mamás también se preocupan. Doctora, pero le van a sacar sangre, toda la sangre al niño, porque normalmente se le hace un hemograma diario. Se le hace un hemograma diario. Y las mamás desde que llegan dicen, doctora, hágame la prueba del dengue. ¿Cuándo es prudente hacer el hemograma diario y cuándo debemos hacer la prueba del dengue? Porque las mamás, eso es lo primero que te piden, sí. El dengue, leptospira, cólera, o sea, que ellos inmediatamente quieren hacer el diagnóstico. Cuando se inicia el cuadro, no se debe hacer la prueba de dengue, porque generalmente no sale positiva, como decimos. Entonces, tenemos que tener cierta condición, por lo menos 5 días de fiebre, hacerle un hemograma frecuente todos los días y ver cómo va la disminución de las plaquetas en el hemograma. Entonces, ya después que tenemos 5 días de fiebre, ya sí podemos decir que se puede hacer el análisis del dengue o de la leptospirosis y sí tendremos una respuesta del análisis que mandamos a hacer. Cuando las plaquetas están bajas, doctora, sobre todo hay un periodo del dengue, que es ese periodo intermedio del tercer, cuarto día, donde las plaquetas bajan súbitamente. Pero el paciente tenía 78,000 y hoy amanece con 15 plaquetas. Entonces las mamás se ponen... Y el quinto día, que es el día crítico, exacto, que es donde la mamá se preocupa más, la familia entera, que nosotros le decimos, bueno, tenemos 15,000 plaquetas, necesitamos un donante para pasarle las plaquetas. Generalmente ese paciente ya pasa a la unidad de cuidados intensivos porque ya es un paciente que puede presentar un sangrado espontáneo por la disminución de las plaquetas. Eso es un momento de mucha tensión, porque ahí entra involucrado toda la familia, los vecinos, hasta el familiar que vive fuera del país. Entonces, para nosotros es también de gran tensión tener toda esa familia encima preocupada por la evolución del paciente. Pero generalmente, gracias a Dios, casi siempre hemos salido airosos, doctora. Sí, generalmente, porque nosotros aquí, modestia aparte en la clínica, tratamos de hacer lo mejor de la calidad del servicio para el paciente. De hecho, la mortalidad nuestra en dengue es mínima. Yo apenas puedo acordarme de casos que han venido complicados de otros centros, pero puramente de nosotros hemos tenido prácticamente ninguna mortalidad. Y eso se debe a que nuestros pediatras, nuestros médicos internistas también, que vemos mucho dengue, yo digo que lo básico en el dengue es la hidratación. Si cogemos el paciente a tiempo y lo hidratamos correctamente y lo vigilamos de cerca, otra cosa que yo tengo muy en cuenta es
que aunque el hemograma nos ayuda, lo que más nos ayuda es ver el paciente, la clínica, doctora. La clínica paciente, eso es básico. Exactamente. Eso es básico. Muchas veces hemos tenido pacientes con las plaquetas normales, pero con una sintomatología muy florida de dengue. Entonces, en ese caso nosotros decimos, este paciente probablemente, porque así se hace el diagnóstico, probable dengue hasta que se demuestre. Entonces, es un paciente que nosotros lo ingresamos por su sintomatología, por su cuadro clínico, por el grado de deshidratación que tiene el paciente, y de ahí empezamos a manejarlo, y cuando llegamos ya al 5.º día, gracias a Dios, ya tenemos todo controlado. Que eso es lo importante. Igualmente hay pacientes que tienen plaquetas muy bajitas y están como si nada. O sea, tú no le encuentras ni una petequia, no tiene signo de sangrado. En esos pacientes se ingresan más para observación, pero normalmente uno dice, concho, pero tiene tan poquita plaqueta y está tan bien. No sé, pero está muy estabilizado. Exacto. O sea, y tenemos monitorizado todos los síntomas del paciente, todos sus signos vitales, que es lo que nos dice a nosotros cómo está el paciente. Eso es muy importante. Lo que yo quiero llevar a ustedes que nos ven, la familia, los vecinos, porque muchas veces el vecino es el primero que llega cuando hay un enfermo en la casa, el primero que lo recomienda un pediatra o un médico internista, porque no, tiene que llevarlo, pues ya tiene 2 días con fiebre, 3 días. Yo creo que hoy en día, como tenemos este dengue endémico y como dijo la doctora, todos tenemos nuestros médicos de cabecera. Todo el mundo tiene su pediatra, todo el mundo tiene su internista de cabecera, y qué bueno prevenir y evitar las complicaciones. Yo creo que la mortalidad en el país fuera 0, doctora. Fuera 0, eso es cierto, sí. Entonces ya antes de finalizar, doctora, yo quisiera que usted me hiciera esas recomendaciones a todas esas mamás, a todas esas familias, de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta frente a una fiebre. Cuando tenemos un paciente con fiebre, lo primero es, como le dije al principio, medicar el paciente de acuerdo a la dosis del medicamento que su pediatra le ha recomendado. Luego, avisarle a su pediatra, doctor, mi niño tiene fiebre, ¿qué debo hacer? Visitar la consulta de su pediatra, eso es lo primero, porque de ahí en adelante nosotros vamos a tener lo siguiente del paciente, seguir el paciente. Entonces, para que no se nos complique ni nos llegue a la emergencia con una complicación. Yo creo que eso es lo que hemos aprendido en el día de hoy: prevención, cuidado, esas patologías que no nos sueltan ni nos saltarán, porque nuestro país va a estar con todas ellas todo el tiempo. Además, la mejoría de nuestro sistema de salud es lo que va a ayudarnos a todo, y la educación, señores, a tomar en cuenta lo importante que no son los años que tengamos, sino la calidad de esos años. Que ese niño que ustedes como pediatra van a ser adultos en un futuro, sean niños saludables, y que nosotros como médicos no le hagamos nunca un daño o una iatrogenia a estos niños. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ha sido una excelente entrevista. Yo sé que mucha gente le va a agradecer estas orientaciones. Gracias a ti, doctor. Gracias a ustedes por acompañarnos, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado aquí en su canal 29 de 6 a 7 de la noche, su programa Mundo Médico.